Fuiste solo una opción en mi vida. Esas palabras salieron de la boca de mi esposo, con quien había vivido durante 35 años. Parece que para él, yo no era una compañera, sino simplemente un adorno. Me sentí devastada. Aunque ya había pasado mucho tiempo, pensé que la razón por la que habíamos dejado de hablar era por este tipo de pensamiento. Poco después de que mi esposo se fuera, ese hombre misterioso me miró. Antes de comenzar la historia, por favor, suscríbanse, denle me gusta y activen las notificaciones. Y dejen sus opiniones en los comentarios. Mi nombre es Elena. Tengo 61 años. Cuando era joven, enseñaba arte en una escuela secundaria. Pero ahora, soy simplemente una ama de casa común y corriente. Han pasado 35 años desde que me casé con mi esposo, Ricardo. Ricardo, un ejecutivo de una empresa constructora, siempre está ocupado y rara vez está en casa. De hecho, hoy en día, eso me resulta más cómodo. El afecto mutuo se secó hace mucho tiempo. Ese día, mi esposo también se fue temprano en la mañana a un viaje de negocios a Sevilla. Ni siquiera le pregunté cuándo regresaría. De todos modos, me habría respondido sin entusiasmo. Esa mañana, el sonido de la puerta principal al cerrarse resonó con una fuerza peculiar, y yo, sola en casa, tomaba café y miraba por la ventana. Era mediados de julio, y el calor sofocante era implacable. El aire acondicionado de techo, que ya solía dar problemas, finalmente se estropeó por completo. No respondía por mucho que apretara el control remoto. El calor era insoportable, imposible de soportar solo con un ventilador. Llamé a la administración del edificio para solicitar una reparación. ¿Es posible hoy?, pregunté con ansiedad. Afortunadamente, me dijeron que un técnico podría venir por la tarde. Alrededor de las 4 de la tarde, sonó el timbre. Al abrir la puerta, un hombre de unos 50 y tantos años estaba de pie. Era alto y de hombros anchos, con una impresión de tranquilidad. «Soy Jorge, el técnico del aire acondicionado», dijo, entregándome una tarjeta de presentación. Su voz también era tranquila y estable. Parecía un hombre serio, aunque un poco brusco. «Adelante», le dije, y él se quitó los zapatos ordenadamente antes de entrar. Miró el techo de la sala para verificar el estado del aire acondicionado y luego comenzó a sacar herramientas de su bolso. «Elena, le sujetaré la escalera», dijo. Sentí como mi rostro se enrojecía sin razón. Me pregunté cuándo mi esposo me había llamado por mi nombre de una manera tan respetuosa. Antes de comenzar el trabajo, volvió a decir: «Elena, ¿podría intentar hacer funcionar el control remoto?». Apreté el control remoto y, como era de esperar, no hubo respuesta. Pero en ese instante me di cuenta. Este hombre, a quien acababa de conocer hoy, ya había pronunciado mi nombre 3 veces, y lo hizo de una manera tan natural y respetuosa. Sentí que algo en mi pecho se calentaba de una manera extraña. Era curioso que este extraño pronunciara mi nombre con más respeto y calidez que mi esposo, con quien había vivido durante 35 años. Jorge abrió la cubierta del aire acondicionado de techo y comenzó a revisarlo metódicamente. Al verlo concentrado, me sentí extrañamente cómoda. Era como si una brisa agradable, que hacía mucho tiempo que no sentía en casa, empezara a soplar. Después de revisar el interior del aire acondicionado, Jorge asintió y dijo: «El filtro está muy obstruido. Necesitaré hacer una limpieza a presión». Sacó una pequeña lavadora de su bolso y comenzó a conectar la manguera. «Por si salpica agua, sería mejor que se alejara un poco», dijo con cautela. Pero yo, sintiendo curiosidad, me quedé cerca para observar. Pensé que no tendría otra oportunidad de ver un trabajo como este. Cuando Jorge encendió la lavadora, un fuerte chorro de agua comenzó a pulverizarse. El polvo y la suciedad acumulados dentro del aire acondicionado se derramaron con el agua. Pensé, realmente estaba sucio. Pero en ese momento, un chorro de agua mucho más fuerte de lo esperado salió de repente. Jorge exclamó: «¡Ay!», e intentó agarrar la manguera, pero ya era demasiado tarde.
El agua a alta presión comenzó a salpicar por todas partes. Las paredes de la sala se mojaron, los cojines del sofá se mojaron, y mi blusa blanca, que estaba justo al lado, también se empapó. En el momento en que el agua fría tocó mi cuerpo, un «ah» escapó de mis labios. Jorge detuvo rápidamente la lavadora y bajó de la escalera. Dijo, con el rostro enrojecido, «Lo siento mucho. Fui descuidado». Su voz estaba llena de una sincera disculpa. Sacó una toalla limpia de su bolso y me la ofreció. «Séquese con esto. Lo siento mucho». Su constante disculpa me hizo sentir más bien apenada a mí. Tomé la toalla y sonreí. Era una sonrisa natural que no había sentido en mucho tiempo. Está bien. De hecho, me siento fresca. Realmente lo sentía. En un caluroso día de verano, el agua fría en mi cuerpo se sentía refrescante, pero después de decir eso, de repente me sentí incómoda. Me di cuenta de que mi blusa mojada se pegaba a mi cuerpo, y la mirada de Jorge también era incómoda. Permanecimos en silencio por un momento. Jorge también esbozó una sonrisa incómoda. «Pero su ropa se ha mojado», dijo. Negué con la cabeza, diciendo que realmente estaba bien, pero por alguna razón, mi corazón comenzó a latir con fuerza. Era extraño. Era solo un pequeño percance en una reparación normal, pero mi corazón no tenía por qué latir así. Sin embargo, al ver a Jorge disculparse con tanta sinceridad, mi pecho se sintió cálido. Me pregunté cuándo había escuchado una disculpa tan sincera en 35 años de matrimonio con mi esposo. Era curioso que hubiera una persona que se disculpara con tanta educación por un pequeño error. Quizás lo que se tambaleó primero no fue mi blusa mojada, sino mi corazón. Un silencio extraño se cernió. Era una extraña palpitación que sentía en la vida cotidiana de la reparación del aire acondicionado, sentir estas emociones con un hombre que acababa de conocer, en la casa de mi marido. Me sentía a mí misma avergonzada, pero al mismo tiempo, era una emoción que no había sentido en mucho tiempo. Jorge terminó de reparar el aire acondicionado y comenzó a guardar sus herramientas. Fue un trabajo que duró más de una hora. Finalmente, el aire fresco comenzó a salir, lo cual fue un gran alivio. «Buen trabajo», le dije, y Jorge asintió, secándose el sudor. Agradecí que hubiera hecho un trabajo tan arduo en el calor del verano. «Espere un momento». Fui a la cocina y saqué agua con hielo del refrigerador. Preparé un vaso de agua fría y una toalla limpia y regresé a la sala. «Beba esto». Jorge inclinó la cabeza respetuosamente y lo tomó. «Gracias». Su voz estaba llena de sinceridad. Tomó un sorbo de agua y dejó escapar un suspiro de alivio. «Siéntese en el sofá», le dije. Y Jorge dudó un momento antes de sentarse con cautela en el borde del sofá. Yo también me senté a su lado, manteniendo una distancia prudente. De repente, el silencio se cernió. Solo se escuchaba el suave sonido del aire acondicionado. Sentía que debía decir algo, pero no sabía qué. Jorge también bebía agua y miraba por la ventana. Pero entonces, Jorge abrió la boca con cautela. «Usted también estaba sola durante el apagón del año pasado, ¿verdad?» Fue una pregunta inesperada. Me pregunté cómo lo sabía. Asentí. Realmente pensé que iba a morir entonces. Recordar el apagón del verano pasado todavía me ponía la piel de gallina. Esa noche en que el aire acondicionado, el ventilador, todo se detuvo. Mi esposo también estaba de viaje de negocios entonces. Agregué. Estuve despierta toda la noche con una vela encendida, luchando contra el calor. Realmente pensé que podría morir así. Jorge dejó el vaso de agua y dijo en voz baja, «Yo también estaba solo ese día». Su voz tenía un toque de melancolía. Si hubiera bebido una lata más de cerveza, probablemente no me habría levantado. Esas palabras me conmovieron. Pensé, sentimos la misma noche, la misma desesperación. Miré a Jorge. Él también me miraba en silencio. Era un momento en que nuestra soledad se superponía. Sentí que se formaba una extraña conexión tácita. Era una emoción que no había sentido en 35 años de matrimonio con mi esposo. Una pequeña vibración se posó en la mirada silenciosa.
En ese momento, me di cuenta. La soledad no es solo estar solo. Es una emoción que puedes sentir incluso cuando estás con alguien. Pude leer la misma soledad que la mía en los ojos de Jorge. Pensé, este hombre también vive añorando a alguien. Este hombre también soporta el peso de la soledad. El tiempo pareció detenerse. La brisa fresca del aire acondicionado pasaba entre nosotros, pero mi pecho se sentía extrañamente cálido. Pasaron 2 días desde que Jorge se fue. La casa volvió a estar en silencio, pero algo era diferente. Cada vez que sentía la brisa fresca del aire acondicionado, recordaba nuestra conversación de aquel entonces, el momento en que compartimos la soledad que habíamos sentido durante el apagón del año pasado. Alrededor de las 6 de la tarde, se escuchó el sonido de la puerta principal abriéndose. Mi esposo, Ricardo, había regresado de su viaje de negocios a Sevilla. El sonido de sus pesados pasos resonó desde la entrada hasta la sala. «He vuelto», dijo con un breve saludo, y su voz denotaba fatiga. Yo estaba en la cocina y respondí, «Bienvenido», pero mi esposo se dejó caer en el sofá en lugar de responder. Como siempre, tan pronto como entró en casa, mi esposo buscó el control remoto, encendió la televisión y comenzó a ver las noticias. Mientras preparaba la cena, miré de reojo a mi esposo. Habían sido 2 noches y 3 días de viaje de negocios, pero no me pareció extraño que ni siquiera nos saludáramos adecuadamente. Era una rutina a la que ya me había acostumbrado. ¿Habría pasado 1 hora? Mi esposo tomó una cerveza y recorrió la casa con indiferencia. Luego, descubrió un pequeño mini ventilador sobre la mesa de la sala. Jorge lo había dejado como un detalle de cortesía después de terminar la reparación del aire acondicionado. La mirada de mi esposo cambió. «¿Qué es esto?», preguntó, dejando la lata de cerveza. Su voz estaba teñida de sospecha. «El técnico del aire acondicionado me lo dio como un detalle de cortesía», respondí con calma. No entendía por qué se ponía tan sensible por algo tan trivial. «¿Quién te lo dio?». La voz de mi esposo se elevó. «¿Por qué aceptarías algo así de un hombre?», dijo, como si yo hubiera cometido algún error. Detuve las manos que lavaban los platos. ¿Qué hay de malo en que me lo dieran como un detalle de cortesía? Normalmente, lo habría ignorado, pero extrañamente, me sentí molesta. «¿Tienes que dejarlo aquí?», dijo mi esposo, recogiendo el mini ventilador. «¿No sabes que no debes aceptar cosas así?». En ese momento, me di cuenta de por qué mi esposo estaba enojado. Le molestaba el hecho mismo de que yo hubiera recibido algo de otro hombre. Pero, ¿acaso él me había dado un pequeño regalo así en 35 años? «Entonces tíralo», dije con voz fría, mientras seguía lavando los platos. Mi esposo sostuvo el mini ventilador y lo examinó de un lado a otro, como si buscara pruebas. «Si vas a aceptar algo así, al menos deberías avisar. ¿Tengo que pedir permiso cada vez que el que viene a arreglar el aire acondicionado me da algo como un detalle de cortesía?». Mi voz también se tiñó de irritación. No entendía por qué estaba buscando defectos. Mi esposo tomó un sorbo de cerveza y volvió a colocar el ventilador sobre la mesa. «De todos modos, ten cuidado». Y luego volvió a fijar su mirada en la televisión. Yo terminé de lavar los platos en silencio. Mientras mis manos estaban en el agua fría, recordé la blusa mojada de hace unos días. La imagen de Jorge disculpándose sinceramente y la actitud de mi esposo ahora eran un contraste. ¿Había mi esposo alguna vez me mirado tan fijamente en 30 años? Me sentí amargada al ver a mi esposo tan sensible por un simple mini ventilador. Al final, lo que él vio no fui yo, sino el simple soplo de aire que me rodeaba. Durante todo ese tiempo, a mi esposo no le había importado lo que yo hiciera o dijera. Nunca me había preguntado qué comía por la mañana, a dónde iba durante el día o qué pensaba. Pero ahora, reaccionaba con tanta sensibilidad a un pequeño regalo de otro hombre. Me sequé las manos con un paño y pensé, era realmente irónico. Jorge había pronunciado mi nombre 3 veces en un solo día, pero mi esposo, incluso después de regresar en unos días, no había pronunciado mi nombre ni una sola vez. Esa noche, acostada en la cama, no pude conciliar el sueño.
Mi esposo no tardó en roncar, pero yo miraba el techo y pensaba mucho. Me preguntaba si esta era realmente la imagen de un matrimonio, una relación en la que no había interés mutuo, solo sospecha. Pasaron unos días desde el incidente del mini ventilador. La relación con mi esposo se volvió aún más distante. Solo intercambiábamos las palabras necesarias. El pequeño ventilador terminó en el trastero, fuera de la vista de mi esposo. Esa tarde decidí dar un paseo por la urbanización para despejarme. Me sentía asfixiada de estar solo en casa últimamente. El sol de verano era fuerte, pero la brisa hacía que fuera soportable. Me senté en un banco cerca del parque infantil central de la urbanización, descansando. Pasaba el tiempo mirando a los niños jugar, pero a lo lejos vi una figura familiar. Era Jorge. Probablemente acababa de terminar una reparación en otra casa. Él caminaba lentamente, sin verme. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Estaba avergonzada de lo nerviosa que me sentía. En ese momento, Jorge giró la cabeza y me vio. Se detuvo un momento y me saludó con la mano con cautela. Yo también saludé torpemente con la mano. Jorge se acercó lentamente a mí. «Hola», dijo. Su voz seguía siendo tranquila. «¿El aire acondicionado funciona bien?» «Sí», respondí. «Gracias a usted, estoy fresca». Pero sentí que mi voz temblaba. No sabía por qué estaba tan nerviosa. «Si no le importa», dijo Jorge, señalando el banco, «¿podríamos sentarnos un momento y hablar?» Asentí. Jorge se sentó a mi lado, manteniendo una distancia prudente. De repente, pareció que el entorno se había silenciado. Las risas de los niños y el sonido del viento se escuchaban lejanos. «¿Ha estado bien desde aquel día?», preguntó Jorge en voz baja. Su voz era sincera. Parecía que realmente le importaba. En ese momento, mis ojos comenzaron a humedecerse. No sabía por qué esa pregunta me hacía querer llorar. Desde aquel día, he pensado mucho. Mi voz temblaba. Jorge me miró en silencio de perfil. No me apresuró, simplemente esperó. Agradecí su actitud. «Quizás fue el día en que sentí el viento más honesto de mi vida», dije. Realmente lo sentía. Sentí algo así como un verdadero viento que no había sentido en 35 años. Jorge me miró fijamente durante un rato. Pude leer algo en sus ojos. Era una expresión de comprensión, esa soledad que solo las personas que viven solas conocen. «Los veranos solo son los más peligrosos», dijo Jorge brevemente. Esas palabras me conmovieron. Realmente era así. En verano, la soledad se intensifica. «Estoy sola, incluso con mi esposo», murmuré. Me sorprendió a mí misma. ¿Decir algo así a otra persona? Pero quería ser honesta con Jorge. Jorge asintió. Estar solo incluso cuando estás con alguien es la verdadera soledad. Su voz también tenía un toque de melancolía. Permanecimos sentados en silencio por un momento. El viento sopló y despeinó mi cabello. Sentí que Jorge me miraba en silencio. «Lo siento», dije de repente. «He dicho cosas extrañas». «No es extraño en absoluto», respondió Jorge. «Yo también he pensado lo mismo desde aquel día». Esas palabras hicieron que mi corazón latiera con fuerza. Significaba que Jorge había sentido lo mismo que yo. Era extraño que nos conectáramos tan bien, siendo la primera vez que nos veíamos. «Debo tener cuidado», dije. «Sé que este sentimiento es peligroso». Jorge sonrió. Era una sonrisa triste, pero cálida. «Creo que el corazón humano es así. No puede detenerse incluso sabiendo que es peligroso». En ese momento, escuché a alguien llamar mi nombre a lo lejos. Era alguien que conocía de la urbanización. Era hora de volver a la realidad. Me levanté. Jorge también se levantó. «Cuídese al entrar a casa», dijo. «Sí, tú también, Jorge», respondí. Fue la primera vez que pronuncié su nombre. En ese momento, una extraña corriente eléctrica fluyó entre nosotros. En el camino de regreso a casa, mis pasos eran ligeros. Sentía que por fin había tenido una conversación de verdad con alguien, pero al mismo tiempo, también sentía que debía tener cuidado.
porque no sabía a dónde me llevarían estas emociones. Después de mi conversación con Jorge en el banco, el ambiente en casa se volvió aún más frío. Mi esposo se volvió cada vez más distante. Siempre había sido de pocas palabras, pero ahora evitaba incluso decir lo necesario. Si salía un poco, me miraba con ojos sospechosos. Incluso si iba al supermercado o al banco, me miraba como si hubiera hecho algo malo. Esto nunca había sucedido en 35 años, y me sentía frustrada de no entender por qué de repente era así. Ese día también salí a pasear un rato por la tarde como de costumbre. Solo di una vuelta por la urbanización y compré cosas para la cena en el supermercado. Fue una salida corta de aproximadamente 1 hora. Cuando entré en casa, mi esposo estaba sentado en la sala. Parecía estar viendo la televisión, pero al verme entrar, inmediatamente desvió la mirada, como si me hubiera estado esperando. Ya llegué, lo saludé, pero mi esposo no respondió. Simplemente me miró inexpresivamente. Había un ambiente extraño. Parecía que quería decir algo, pero no abría la boca. Comencé a guardar las compras en el refrigerador. Estaba organizando la leche, los huevos y las verduras uno por uno, cuando mi esposo se levantó de repente, y sin decir una palabra, cerró la puerta del refrigerador de golpe. Me sobresalté y miré a mi esposo. «¿Qué te pasa?», pregunté, y en ese momento, mi esposo abrió la boca. «¿A dónde vas últimamente?». Su voz era fría y aguda. «¿Estás escondiendo algo?». Por un momento, me sentí desconcertada. No entendía qué podría estar escondiendo, ni por qué de repente decía esas cosas. «¿De qué hablas?». «Ya sabes que fui a caminar. Si es un paseo, toma 30 minutos. ¿Por qué estuviste fuera 1 hora?». La voz de mi esposo se elevó aún más. «Últimamente sales mucho». Me sentí realmente absurda. ¿Por qué de repente se comportaba así alguien a quien no le había importado a dónde iba en 35 años? También fui al supermercado. «Para la cena». «Sí». «¿Es todo?», dijo mi esposo, cruzándose de brazos. «¿No hay nada más?». En ese momento, me enojé. No había razón para que me interrogaran así. «¿Por qué tú?». Levanté la voz. «¿Nunca te has interesado por mí?». Mi esposo frunció el ceño. «¿De qué hablas?». «En 35 años, ¿alguna vez me has preguntado qué pensaba, qué quería o cómo estaba?». La emoción comenzó a mezclarse en mi voz. «Pero, ¿por qué de repente te comportas así?». Mi esposo guardó silencio por un momento. Luego, giró la cabeza y dijo una sola palabra, porque no había razón para interesarme. Esas palabras me hicieron hundirme el corazón. Pero el verdadero shock vino después. Mi esposo se dio la vuelta y dijo: «Solo fuiste una opción en mi vida». En ese momento, el tiempo pareció detenerse. Mis ojos se quedaron completamente fijos. ¿Una opción? 35 años de matrimonio, todo ese tiempo que pasamos juntos, era una declaración de que yo era solo una pieza accesoria. Me apoyé en la puerta del refrigerador y repetí esas palabras. Opción, una elección, no una necesidad, una existencia que podía estar o no estar. Eso era lo que significaba yo para mi esposo. Me dolió tanto el corazón. Si hubiera sido una infidelidad, habría sentido traición o ira, pero estas palabras me hirieron el corazón más profundamente. Me sentí como si mi propia existencia hubiera sido negada. Mi esposo dijo esas palabras y regresó a la sala como si nada, como si hubiera hablado del tiempo. Su actitud me resultó aún más impactante. Permanecí allí, tratando de contener la emoción que me invadía. Sentí que 35 años se derrumbaban en un instante. Me preguntaba para qué había vivido todo este tiempo. Opción. Esa palabra resonaba en mi mente. ¿Fue realmente así? ¿Fui solo una existencia conveniente para mi esposo? ¿No hubo amor ni afecto desde el principio? Las lágrimas rodaron por mis mejillas, pero no pude llorar en voz alta. Mi esposo me escucharía, y no quería que me viera así. Esa noche, en la cama, esa palabra seguía resonando. Solo fuiste una opción en mi vida. No sé cuán fácil o indiferentemente la pronunció, pero para mí
fue una palabra que sacudió mis 35 años de vida. Después de escuchar la palabra opción, no pude dormir bien durante varios días. La palabra seguía resonando en mi mente. Me sentía deprimida al pensar si realmente había sido una existencia así para mi esposo. Pero de repente, me surgió una curiosidad. Si realmente fuera una opción, ¿qué implicaciones legales tendría? ¿Qué pasaría con los bienes que habíamos acumulado juntos durante 35 años, especialmente esta casa? Por la tarde, cuando mi esposo se fue a la empresa, saqué el certificado de registro de la propiedad por Internet. Ingresar la dirección de nuestra casa y obtenerlo fue más sencillo de lo que pensaba. Pude verificarlo con unos pocos clics. En el momento en que vi el registro en la pantalla, sentí que se me paraba el aliento. En la sección del propietario estaba el nombre de mi esposo, Ricardo, pero debajo había un nuevo registro. Decía donación. Volví a leerlo lentamente. Donación de Ricardo a Roberto. Roberto era el nombre del hermano de mi esposo. La fecha era de hace un mes. Esta casa había sido transferida a su hermano sin mi conocimiento. Me temblaban las manos. Esta casa en la que había vivido durante 35 años, este espacio que contenía todos mis recuerdos, ahora era propiedad de otra persona, y eso sin mi conocimiento. ¿Es esto posible?, murmuré para mí misma. ¿Puede un cónyuge donar la casa de forma unilateral? No sé cómo funciona legalmente, pero al menos, ¿no debería haberme consultado? Imprimí el certificado de registro y lo dejé sobre la mesa, mirándolo fijamente, por si me había equivocado, pero no importaba cuánto lo mirara. Era claro, esta casa ahora era propiedad de su hermano. Alrededor de las 6 de la tarde, mi esposo entró. Con su rostro inexpresivo habitual, se sentó en la sala y encendió la televisión. Me puse de pie frente a mi esposo con el certificado de registro. ¿Qué es esto?, pregunté, extendiendo el certificado. Sentí que mi voz temblaba, pero no podía contenerme. Mi esposo miró el certificado de registro de reojo y dijo inexpresivamente: «¿Qué tiene de malo? ¿Por qué le transferiste la casa a tu hermano?», volví a preguntar. «Su hermano ha trabajado duro toda su vida, ¿verdad?», dijo mi esposo como si fuera algo obvio. «¿No puedo hacer eso por él? Esta es nuestra casa». Levanté la voz. «Hemos vivido juntos aquí durante 35 años. ¿Cómo puedes hacer esto unilateralmente?». Mi esposo frunció el ceño. «Es una casa a mi nombre», dijo con voz fría. «Tú simplemente vivías aquí». De nuevo, esas palabras. ¿Simplemente vivía aquí? Cuidar esta casa, limpiarla y amueblarla durante 35 años era simplemente vivir aquí. Te dije que eras una opción, añadió mi esposo. En ese momento, algo estalló dentro de mí. Si esta casa no ha sido mi casa en 30 años, grité. Tú no eras mi esposo. Mi esposo mostró una expresión de sorpresa. Nunca me había visto gritar así. En 35 años, nunca había levantado la voz. «¿Qué te pasa de repente?», dijo mi esposo, pero no pude parar. «Tú dijiste que yo era una opción». Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Entonces, esta casa también debió ser una opción. Una que podía estar o no estar en tu vida. ¿De qué hablas?», mi esposo se levantó. «Entonces yo también viviré como una opción», dije. «Consideraré que todo lo que hemos vivido juntos a tu lado durante 35 años es nulo». La habitación quedó en silencio. Mi esposo intentó decir algo, pero cerró la boca. Parecía que no esperaba que reaccionara así. «No te arrepientas», fueron las últimas palabras de mi esposo, y luego se fue a la habitación. Me quedé sola en la sala, mirando el certificado de registro. Un trozo de papel parecía haber puesto fin a 35 años de matrimonio. ¿Qué iba a hacer ahora en esta casa donde mi nombre no aparecía por ningún lado? Esa noche, tomé una decisión. No podía vivir como una opción. Había aguantado durante 35 años, pero ya no podía más. Sentía que era el momento de recuperar mi vida. Si esta casa no era mía, si yo era una opción como dijo mi esposo, entonces yo también tendría una opción. Y ahora quería tomar una decisión diferente. El proceso de divorcio terminó más rápido de lo esperado.
Mi esposo tampoco intentó retenerme. Quizás para él, yo realmente era una opción. La división de bienes tampoco fue complicada, ya que no tenía mucho a mi nombre para empezar. Con la nueva libertad llegó una sensación de desorientación. A los 61 años, la realidad de tener que vivir sola me asustaba, pero al mismo tiempo, sentía una sensación de liberación. Ya no tendría que vivir con miedo. Conseguí un pequeño piso. En comparación con el apartamento donde había vivido durante 35 años, era realmente pequeño, pero me encantaba que fuera mi propio espacio. Era un piso de 2 habitaciones de 75 metros cuadrados, lo suficientemente grande para vivir sola. Después de mudarme, lo que más necesitaba era un aire acondicionado. El viejo aire acondicionado de pared no funcionaba correctamente. Necesitaba instalar uno nuevo. En ese momento, de repente recordé a Jorge. Habían pasado varios meses, pero recordé la cálida conversación de aquel entonces. Podría haber llamado a otra empresa, pero de alguna manera quería pedírselo a él. Saqué su tarjeta de presentación y lo llamé. Después de varias señales de llamada, escuché una voz familiar. «Hola, soy Jorge». «Hola, soy Elena», dije, y un breve silencio se cernió. ¿La que le reparó el aire acondicionado hace unos meses? Ah, sí, la recuerdo. La voz de Jorge se animó. «Hola, ¿cómo ha estado?» «Me he mudado», dije. «Necesito instalar un aire acondicionado en mi nueva casa, por eso le llamé». «Ah, entiendo», dijo Jorge. «Dígame cuándo le conviene». A la tarde siguiente, Jorge vino. Parecía más cauteloso que antes. Probablemente se había dado cuenta de que mi situación había cambiado. Miró el pequeño piso y dijo, «Su nueva casa es acogedora. Es mucho más pequeña que la anterior, pero me gusta que sea mi propio espacio», respondí. Jorge asintió ante mis palabras. Era una expresión de comprensión. Comenzó la instalación del aire acondicionado. Mientras observaba el proceso de perforar la pared e instalar la unidad exterior, mi mente se sintió tranquila. Sentí que era un nuevo comienzo. Tomó una decisión difícil, dijo Jorge con cautela durante el trabajo. Vivir solo también requiere valor. Fue difícil, respondí con sinceridad, pero ahora no me arrepiento. No podía vivir como una opción. Jorge detuvo su trabajo por un momento y me miró. ¿Una opción? Mi esposo dijo eso, dije. Se sintió como si un peso se me hubiera quitado del pecho después de decir que yo era una opción en su vida. 35 años viviendo como una opción. ¿Cómo pudo decir algo así? La voz de Jorge se tiñó de ira. ¿Una persona como una opción? Agradecí su reacción. Me sentí cálida al ver que alguien se enojaba por mí. Ahora yo también he decidido tomar mis propias decisiones. La instalación del aire acondicionado se completó en unas 2 horas. Jorge probó el control remoto y me lo entregó. Ahora podrá vivir cómodamente fresca. Tomé el control remoto y dije, ahora siento que esta casa realmente tiene un aire fresco. Realmente lo sentía. El aire que salía del aire acondicionado que yo misma había elegido y pagado era diferente. Jorge sonrió ligeramente y respondió, entonces, un nuevo aire también soplará para usted. Esas palabras me hicieron sentir cálida. Realmente lo sentía. Una nueva casa, una nueva vida, un nuevo aire. Sentía que todo estaba empezando de nuevo. El sol entraba suavemente por la ventana. Era una luz pacífica que no había sentido en mi antigua casa. Era el sol que sentía en un espacio donde no tenía que preocuparme por lo que pensara mi esposo y podía hacer lo que quisiera. Por fin pude respirar profundamente por primera vez. Sentía que podía volver a sacar las respiraciones que había aguantado durante 35 años, las emociones reprimidas y los sueños abandonados. Gracias, le dije a Jorge. No solo por el aire acondicionado, sino por muchas cosas. ¿Qué he hecho yo?, dijo Jorge con humildad, pero sus ojos estaban cálidos. Le deseo un nuevo comienzo. Después de que Jorge se fue, sola en casa, mientras el aire acondicionado soplaba, pensé, aunque era una nueva vida que comenzaba a los 61 años, no era demasiado tarde. Ahora era cuando mi verdadera vida estaba comenzando.